Bueno, buenas tardes alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy que trata sobre la ley de Smith e importancia de los defectos. Entonces, por acá tenemos el tema que vamos a tratar, que se trata de la ley de Smith. Antes de empezar hay que recordar lo último que vimos, que era las dislocaciones, ¿verdad? Y la importancia de las dislocaciones era que estaban relacionadas con la fluencia plástica de los materiales, con los sistemas de deslizamiento. O sea, los deslizamientos al final de cuentas lo que nos llevaba era una deformación plástica. Entonces vamos a ver ahora un poco más de análisis en esos sistemas de deslizamiento y que tienen que ver con la deformación permanente. Para ello vamos a explicar la ley de Smith, la cual nos dice que se pueden comprender las diferencias en el comportamiento de los metales que tienen estructuras cristalinas distintas, examinando la fuerza requerida para iniciar el proceso de deslizamiento. Suponga que se aplica una fuerza unidireccional F a un cilindro de metal que es un monocristal. O sea, unidireccionales que es en una sola dirección. Es una fuerza normal a un cilindro. Este cilindro que ven aquí en el dibujo es un monocristal. Monocristal es que tiene un solo sistema cristalino orientado en la misma dirección. Ya puede ser cúbico central en las caras, cúbico central en el cuerpo, hexagonal compacto, ¿verdad? Pero todo es un solo cristal, un único cristal, no son varios, ¿verdad? Que al final de la clase vamos a ver qué pasa cuando hay varios cristales. Pero por ahora imagínense que todo este cilindro es un solo cristal. Entonces, como es un solo cristal, va a tener sus únicos propios sistemas de deslizamiento. Por ejemplo, ahí ven uno marcado en azul. Entonces, imagínense que esto que está aquí en el centro, en azul, como curveado, ¿verdad? Como un óvalo, es el sistema de deslizamiento que quedó en esa dirección. Ustedes acuérdense que para mover una dislocación, la tensión que aplicáramos tenía que ser de corte, ¿verdad? Paralela a ese sistema de deslizamiento. Así como se ve esta dirección de aquí, que se llama la dirección de deslizamiento, esta flecha que va acá en negro hacia la derecha y un poquito inclinada, ¿verdad? Ahí dice slip direction, dirección de deslizamiento. Entonces, este sistema de deslizamiento, esta dirección de deslizamiento va a tener un ángulo con respecto a la fuerza aplicada. En realidad la fuerza se aplica en esta dirección. Entonces la dirección que hay entre esta dirección de deslizamiento y la fuerza aplicada al cilindro le vamos a llamar lambda, con esta letra griega lambda, así se llama esta letra. Y ese plano tiene una normal al plano, que también es importante. La normal al plano tiene un ángulo phi con respecto a la fuerza aplicada. La fuerza va en esta dirección. Como la fuerza va en esta dirección, ¿qué representaba este sigma? Fuerza entre área, esfuerzo. No sé si se acuerdan de la clase pasada. Aquí también hay un esfuerzo. Esfuerzo es fuerza entre área. Entonces aquí tenemos un esfuerzo. Entonces ya pudimos ver estos dos ángulos, ¿verdad? Que tenemos lambda, que es el ángulo de la fuerza con respecto a la dirección de deslizamiento, y phi, que es el ángulo entre la fuerza de deslizamiento y la normal al plano. Aquí a simple vista, parece que estos dos ángulos sumados van a dar 90, ¿verdad? Porque si esta es normal al plano y esta es la dirección de deslizamiento, que la dirección de deslizamiento tiene que estar en el plano de deslizamiento, lógicamente parecería que 90, ¿verdad? Esto sí es en la mayoría de los casos, pero en algunos casos especiales que no vamos a ver, puede ser que este ángulo, la suma de estos dos sea distinta a 90. Entonces vamos a continuar con esto, analizando un poco más qué está pasando en este cilindro, cómo hacer la deformación permanente, si va a quedar el cilindro cortado o qué pasa. Entonces, para que la dislocación se mueva en su sistema de deslizamiento debe producirse por medio de la fuerza aplicada, o sea, que la fuerza aplicada debe ser una fuerza de corte que actúe en la dirección de deslizamiento. Esta fuerza aplicada está dada por, ya que hay una fórmula que está en azul, F sub R igual a F coseno de lambda. Eso es lo que quiere decir, este F sub R igual a F coseno de lambda, que la fuerza debe ser cortante, ¿verdad? Paralela al plano. Entonces, esta fuerza de acá, que estaba acá arriba, en realidad tiene dos componentes, ¿verdad? Con respecto a este plano, una componente paralela y una componente perpendicular. O sea, esta fuerza F, si ustedes recuerdan los vectores, ¿verdad? Bueno, quizás no sepan mucho si no han llevado física. Pero cuando lleven física van a ver que los vectores se pueden descomponer en la componente en X y componente en Y. Entonces, acá va a tener una componente en esta dirección, que es la que nos interesa. Por ahora no analizamos tanto la parte trigonométrica,
pero quizás después cuando lleven 111 o física entiendan que la componente en esta dirección de esta fuerza va a ser F multiplicada por el coseno de lambda. Entonces, esta va a ser en realidad la fuerza que va a ir en esta dirección que va aquí. No va a ser toda la fuerza, sino que solo un porcentaje de esa fuerza, que se le conoce como componente de la fuerza en esa dirección. Y si ustedes quisieran calcular este plano de acá, si se fijan que hay un plano azul, ¿verdad? Que es como un óvalo. Acá abajo hay un plano que es el área del cilindro. Pero este plano azul está relacionado con el área de este plano. O sea, las áreas están relacionadas. ¿Y cómo se relacionan? Con este ángulo phi. Esta área de aquí aparentemente va a ser más grande. Entonces, si ustedes dividen esta área de acá abajo, A sub 0, entre el coseno de este ángulo phi, nos da el área esta aquí ovalada. Y eso también serían por factores geométricos que se determina eso, pero no lo vamos a analizar tan profundo. Entonces, solo fíjense que esa área, el área del plano ovalado va a ser igual al área del plano circular dividido entre coseno de phi. Y ahora, que ya sabemos que esta fuerza tangencial, ¿verdad? Al plano o de corte, ¿verdad? Es F coseno de lambda y que el área del óvalo es igual a área sub 0 entre coseno de lambda, podemos llegar a la ley de Smith, deducirla a partir de qué. Esta fuerza que tenemos acá la dividimos entre esta área. Recuerden que fuerza entre áreas es esfuerzo, ¿verdad? La ley de Smith lo que nos calcula es el esfuerzo de corte. Entonces, si ustedes dividen ambos lados de la igualdad se conserva. Entonces, dividimos este lado de acá simplemente por esta área, que es el área del óvalo. Entonces, la fuerza aplicada de corte en la dirección de deslizamiento dividida entre el área del óvalo nos va a dar esta T sub R, que ven acá. Fuerza R entre área. O sea, estos dos miembros izquierdos los dividimos. Esta parte izquierda de la igualdad con lo que está acá a la izquierda de la igualdad. Y nos queda TR. Que le vamos a llamar esfuerzo de corte. O sea, tau, la letra ya tau, ¿verdad? Pero llamémoslo T sub R o tau sub R. Y el lado derecho lo dividimos entre lo que tenemos acá al lado derecho. Entonces, fuerza entre A sub 0, ¿a qué era igual a eso? Fuerza entre área es igual a esfuerzo. Entonces acá tenemos un esfuerzo normal. Porque esta es la fuerza con la dirección normal y esta área sub 0 es el área del círculo, que es el área normal, ¿verdad? Normal quiere decir que tiene 90 grados, ¿verdad? Acá lo pueden ver, el A sub 0 está perpendicular con respecto a esa fuerza F. Entonces, ese es un esfuerzo normal. Es lo que tenemos aquí, donde tengo el puntero. Y por eso nos sale este sigma. Y dividiendo también, si el coseno de phi queda dividiendo en el denominador, es como que queda multiplicando, ¿verdad? Entonces este coseno de phi pasa arriba. Entonces es esfuerzo por coseno de phi por coseno de lambda. Entonces esto que está aquí, quizá lo debería haber puesto de otro color para que resalte más, es la ley de Smith. Tau sub R, y lo que quiere decir es que tau sub R, el esfuerzo necesario para que empiece a moverse va a ser igual al esfuerzo normal por el coseno de phi por el coseno de lambda. Entonces, ese es el esfuerzo que va en esa dirección. ¿Dónde tau sub R? Bueno, esto ya lo vimos. Es un esfuerzo cortante. Y el sigma que está acá, al lado derecho de la igualdad, es un esfuerzo normal aplicado al cilindro. O sea, todo esto tienen que verlo geométricamente, la visualización, ¿verdad? Creo que sí puede ser un poco complicada, pero recuerden que los tau son esfuerzos cortantes y los sigma son esfuerzos normales. Entonces ese tau vendría a ser el esfuerzo que va en esta dirección cortante. Y el sigma el esfuerzo que va hacia arriba. El que aplicamos, ¿verdad? El que, por ejemplo, nos mediría nuestra máquina de tracción universal, este esfuerzo que aplica ella cuando va a estirar una probeta. Y el tau es el que realmente estos sistemas de deslizamiento va a importar según el material, ¿verdad? Porque los diferentes, sistemas cristalinos y diferentes materiales tienen diferentes sistemas de deslizamiento. Antes de ver eso, analicemos, quizá algunos nos estemos preguntando, ¿cómo es que si las dislocaciones se mueven en esta dirección del plano, al final lo que nosotros realmente vemos es cómo se deforma en esta dirección para arriba? O sea, ¿qué sentido tienen que me estén explicando que la dislocación se va a mover en esta dirección y que el material también? Pero nosotros macroscópicamente lo que observamos es que si nosotros aplicamos un esfuerzo en esta dirección, realmente en esa dirección se va a elongar el material. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Tenemos el material aquí, ¿verdad? Supongo que aplicamos un esfuerzo en esta dirección, hacia arriba y hacia abajo, un esfuerzo normal de tracción. Entonces, la dislocación efectivamente se va a mover en la dirección del sistema de deslizamiento. Y tendríamos algo de la siguiente forma.
Fíjense que inicialmente tienen como la misma altura, ¿verdad? Los dos. Pero aunque se muevan en esa dirección de deslizamiento, la altura también va a crecer. Y eso no es que solo va a ser un cristal, ¿verdad? Sino que van a ser muchos monocristales. Esto no es que van a tener el cilindro de esta forma después. Esto es microscópicamente que pasa. Cada grano va a ser algo parecido, según el sistema de deslizamiento que tenga, pero al final todos los granos van a crecer un poquito en la dirección donde se aplique el esfuerzo. Ya van a ver, vamos a ver más adelante qué es teóricamente eso de los granos, ¿verdad? Ya ustedes quizás en la parte práctica lo vieron. Pero un material en general, un metal, un aluminio o un acero que ustedes tengan, no es monocristalino. Esto aquí es un monocristal. Ellos tienen muchos cristales, ¿verdad? Se me escapa la palabra de, bueno, monocristalino y policristalino, bueno, algo parecido, policristalino. Es decir, está compuesto por una cantidad increíble de pequeños granos. Póngale que más de 1 millón, ¿verdad? De granos cada uno. Depende también el tamaño de su material. Pero todos van a aplicar estos pequeños movimientos que haga cada grano, al final contribuyen macroscópicamente, ¿verdad? A que efectivamente el material se deformó en esa dirección. Entonces, esto es como la superficie de un material, ¿verdad? Viendo como quizás un material que se vea tan claro los sistemas de deslizamiento. Y ven acá a la derecha, que aunque el esfuerzo sea en esta dirección, al final va creciendo para el lado donde la fuerza quedó, ¿verdad? Aquí ya serían como quizás varios monocristales, por unos 3 o 4. No sé si tienen alguna duda antes de pasar al siguiente tema. Bueno, y aquí tenemos los sistemas de deslizamiento. Por ejemplo, en el SIN HCP, esta va a ser la dirección de deslizamiento, 1120. Quizás aquí se pregunten por qué hay 3 números. Esto es porque en las estructuras HCP hexagonal compacta se usan 4 dígitos para representar los sistemas de deslizamiento. Nosotros solo vimos las de las FCC, es decir, cúbica central en las caras y cúbica central en el cuerpo. Para esas sí se usan 3 dígitos. Les había mencionado anteriormente que si quieren saber, ¿verdad? Lo pueden revisar en el libro. Cómo ver los planos, las direcciones, ¿verdad? En los sistemas HCP. Pero entonces, todos estos han sido estudiados y están en el libro, ¿verdad? ¿Cuáles son los sistemas de deslizamiento que funcionan para cada material, que son efectivos, ¿verdad? O cuál es el sistema de deslizamiento que entra en juego cuando a un material se le aplica un esfuerzo. Antes de continuar con los defectos superficiales, no sé si tienen alguna duda de la ley de Smith, ¿verdad? Lo que les tiene que quedar de esto importante realmente es que, aunque ustedes apliquen un esfuerzo en una dirección, efectivamente, los granos individuales, la dislocación se va a mover en el sistema de deslizamiento. Pero igualmente eso aporta a que la deformación total o la elongación total al final quede donde ustedes aplicaron el esfuerzo. Acá también lo pueden ver en este dibujo de acá a la derecha, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? O sea que en sí no es un corte. Un corte, no les va a quedar el material en forma de corte. El material macroscópico, cuando ustedes lo vean, no les va a quedar cortado, sino que eso es más o menos cómo se va a mover. Pero ese movimiento quizás no es tan pronunciado como se ve acá, quizás es un poquito más corto, ¿verdad? Sino que al final, todos esos pequeños cortes que se van viendo, al final contribuyen en la dirección donde se aplicó el esfuerzo. O sea, como que va a quedar un poquito más largo, así como se ve aquí. Esto sería un poquito más real, pero también está exagerado el dibujo, ¿verdad? No es que su material les va a quedar así cortadito, ¿verdad? Como se va viendo aquí, la superficie. Quizás sí tenga pequeñas arrugas que se vean así, pero si ustedes lo ven de lejos, como lo toman en su mano y lo ven, no van a ver esas arrugas, ¿verdad? Eso quizás se vea en el microscopio, esa foto que está ahí a la izquierda. Ok. ¿Tienen alguna duda? Entonces, básicamente es que las dislocaciones intervienen en los esfuerzos permanentes, ¿verdad? A través de los sistemas de deslizamiento. ¿Por qué? Porque los sistemas de deslizamiento son sistemas energéticamente favorables para que el material se deforme en esa dirección. Entonces, ahora pasemos a defectos superficiales. Vamos a ver otros, porque hasta ahora solo la dislocación era un defecto lineal. Recuerden, habíamos visto defectos puntuales como eran vacancias, átomos intersticiales, átomos superficiales, Frenkel, Schottky, ¿verdad? Habíamos visto eso. Y vimos un defecto lineal, que es la dislocación, la cual es muy importante. Y ahora pasemos a defectos superficiales. Es decir, ya que abarque una superficie, ¿verdad?
ya sea plana o una de superficie curva. Entonces, los defectos superficiales son los límites o planos que separan un material en regiones. Es decir, a partir de este plano para acá tenemos cierta región y este plano hacia el otro lado otra región, con diferentes propiedades o diferentes características. Y también tenemos, aquí dice superficie de material, las dimensiones exteriores del material representan las superficies en las que el cristal termina de manera abrupta. Bueno, esta es un defecto superficial, la superficie propia del material, es decir, el borde exterior. Porque, por ejemplo, venían teniendo átomos de hierro ordenados de cierta forma y después tienen aire de repente, hay un cambio abrupto en la superficie del material. Ya es como una barrera, ¿verdad? Entonces es un defecto superficial. Es una barrera porque puede formar como una barrera de difusión, por ejemplo, para que átomos de carbono, como un carburizado, neutralizado, desde ahí hacia adentro del átomo ya hay un cambio abrupto, ¿verdad? Entonces van a tener diferentes concentraciones de carbono según la atmósfera que ustedes estén aplicando, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Esa superficie del material sí es importante en tratamientos superficiales, ¿verdad? Ya pueden ser gaseosos o líquidos. Entonces ahora veamos algo que les había estado mencionando bastante, pero que no conocíamos tan profundamente, que es granos o límite de granos. Límite de grano es un defecto superficial porque abarca una superficie. En este dibujo de la izquierda vemos un límite de grano, pero aquí lo vemos desde arriba, ¿verdad? Como en 2 dimensiones, pero no es que sea una línea, sino que es una superficie, porque envuelve al grano. El grano tiene un volumen. Entonces, la envoltura de ese grano viene siendo el límite de grano o borde de grano. Entonces, pero antes de saber qué es un límite de grano, también es importante conocer qué es un grano en sí, ¿verdad? Un grano dice que es una porción del material dentro de la cual el arreglo de los átomos es casi idéntico. Sin embargo, la orientación del arreglo de átomos o estructura cristalina es distinta para cada grano vecino. Lo que quiere decir eso es que dentro de cada grano en sí es idéntica la estructura cristalina. Como por ejemplo, puede ser que dentro de este grano que está aquí, o sea, fíjense en el puntero, tiene una estructura cristalina, por ejemplo, cúbica en las caras. Entonces, orientada en esta dirección. Por ejemplo, que esta fila va hacia arriba, ¿verdad? Supongan que esta es la dirección 110, esta que apunta hacia acá arriba. ¿Qué pasa? El átomo vecino, porque sea un borde de grano, no quiere decir que sea HCP o cúbica central del cuerpo. Lo más probable, la mayoría de los casos, es que todos estos átomos sean del mismo estructura cristalina. Es decir, que si este es cúbica centrada en la cara, este también. La única condición es que tiene una orientación diferente. Probablemente la dirección 110 o 100, perdón, sea esta. Si se ven, va aquí, ¿verdad? Acá va exactamente hacia arriba la 110, supongamos que es esta, ¿verdad? Aquí no lo podemos saber porque solo estamos viendo 2 dimensiones, pero imaginémonos que esta es la dirección 110. ¿Qué pasa acá? La dirección 110 con este átomo, con este grano vecino, va hacia acá, o sea, no tienen la misma orientación. Y acá abajo también, la dirección 110 parece que va hacia acá, ¿verdad? Un poquito arriba a la derecha. Entonces, básicamente, lo que son granos son átomos con la misma estructura cristalina, pero con distinta orientación. También puede ser que tengan granos que sean con diferente estructura cristalina, que este sea cúbica centrada en el cuerpo y que este acá sea cúbica centrada en las caras. Eso lo tenemos en materiales bifásicos, ¿verdad? Que tienen 2 fases, que tienen ferrita y tal vez austenita. Pero si un material solo tiene una fase, también puede tener bordes de grano. Y siempre los tiene, ¿verdad? Por lo general. Y lo que pasa es que los granos tienen distinta orientación. Entonces, quédense con ese concepto de qué hace diferente a que un grano sea distinto de otro, que tienen distinta orientación. Y en medio de ellos hay algo que se conoce como borde de grano. En el borde de grano, por lo general, hay menor cantidad de átomos, es decir, como espacios vacíos, como vacancias. Si se fijan aquí, no hay tantos átomos, pero se ve como más libre. Esto es interesante porque por ahí, esos pueden ser caminos rápidos de difusión, que por ahí, por ejemplo, puede difundir el hidrógeno, puede difundir carbono, y eso puede causar precipitados, que a ustedes les puede causar una falla. A veces ustedes tienen corrosión por borde de grano. ¿Por qué por borde de grano? Porque el borde de grano son caminos rápidos de difusión. Entonces ahí se puede contaminar rápido de algún material que esté corroyendo, ¿verdad? Nuestro material. ¿O qué otra cosa pueden tener ahí? Una dilución, quizás cerca del borde de grano tengan menor cantidad de carbono de la que deberían tener, entonces el material se fragiliza. O hidruros, ¿verdad? Por borde de grano. Entonces el borde de grano es bastante importante porque allí es una región de mucha actividad en los materiales, debido a que hay tanta vacancia, ¿verdad?
Entonces no están tan rellenos o los átomos no están compactados como dentro de un grano en sí. Entonces, por ahí puede haber difusión o otro tipo de actividades. Y por acá a la derecha vemos una fotografía de distintos granos. Y entonces, si se ven los bordes de grano, ¿verdad? Que son estos que están aquí con un negro. Aunque ustedes vean los granos con distinto color, no quiere decir que este va a ser cúbico centrado en el cuerpo, que este va a ser cúbico centrado en las caras, que este va a ser HCP, o que este va a tener 5% carbono y este 20%, o sea, nada de eso. Probablemente aquí este sea homogéneo. Lo que pasa que se ven de distinto color porque tienen distinta orientación. Entonces, cuando tienen distinta orientación y ustedes le aplican el reactivo se comió el material a una velocidad distinta. Quizá este se lo comió a 5 miligramos por minuto por centímetro cuadrado y acá a 2 gramos por minuto por centímetro cuadrado. Bueno, esas unidades son arbitrarias, ¿verdad? No, probablemente no sean las reales como se mide eso, pero lo que les queda eso es que se lo corroe a distinta velocidad. O sea, un reactivo lo que hace es corroer los granos, ¿verdad? A distinta velocidad. Y lo hace a distinta velocidad porque tienen distinta orientación. Entonces, después unos van a estar como más profundos y otros con más altura, ¿verdad? Cuando la luz los toque a ellos del microscopio, la luz va a salir polarizada con distinta polarización en cada grano porque tienen distinta altura y distinta orientación. Eso es lo que los hace ver aquí en distinta escala de grises. Aunque es el mismo material con la misma composición química y muy probablemente hasta con la misma estructura cristalina, como por ejemplo cúbica central en las caras. Es distinto porque el reactivo lo corrió a distinta velocidad por las distintas orientaciones que ellos tienen. Entonces, ¿tienen alguna duda ahora con los granos o con el borde de grano? ¿O algún comentario que quieran hacer o aportar? No. Ustedes, una pregunta, en la parte que pudieron hacer práctica, ¿llegaron a ver granos o todavía no habían ido al microscopio después de atacar? No habíamos ido al microscopio. Todavía estábamos en el que más avanzado estaba en la que tiene como franela. Ah, sí, eso estaba en pulido con pasta de Un diamante. pulido ya al final. Exacto. Sí, entonces después del pulido por pasta de diamante, se puede hacer un pulido electroquímico para que quede más pulido todavía. Después del pulido electroquímico, Seguí el ataque. se hace el ataque. El ataque va a corroer la superficie a distinta velocidad según la orientación de cada grano. Y después cuando ustedes vayan al microscopio van a ver los granos más o menos así como lo ven en esta imagen. Qué lástima que no pudieron ver eso, ¿verdad? Una pregunta. Sí. Ingeniero, una pregunta. ¿El ataque electroquímico con qué es? El ataque electroquímico, mire, usted pone dos bornes, ¿verdad? Con una caja que tiene distinto potencial. Usted le puede aplicar 5 voltios. Una parte del voltaje se lo conecta a su muestra y la otra como a un lápiz de metal que usted está como puliendo desde encima. Y adentro tiene un líquido que puede ser, depende del material. Hay handbooks de metalurgia, de reactivos, pero puede ser una solución acuosa, lo más sencillo, ¿verdad? Agua destilada con un 20% de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es bastante común, o ácido nítrico diluido. Ese tipo de soluciones diluidas son buenos conductores de la electricidad, entonces, porque en el pulido electroquímico lo que hay es una transferencia de electrones desde el material hacia el medio acuoso. El medio acuoso tiene que recibir electrones, es decir, ser un medio un poco agresivo, pero no tanto, ¿verdad? Esa agresividad es controlada, ya sea por el voltaje o por la concentración de su reactivo. Entonces, bueno, voy a continuar con la clase y igual si tienen dudas me pueden ir interrumpiendo, ¿verdad? Para aclarárselos en el momento. Por acá tenemos esos granos en 3 dimensiones, ¿verdad? Recuerden que les dije que no son en 2, sino que tienen un volumen. Aquí lo ven en la imagen de la izquierda de abajo. También lo pueden ver en la imagen de la derecha de arriba, que aquí se ven más claro las distintas orientaciones que tiene cada grano con respecto al otro. Y por acá abajo lo pueden ver en un microscopio electrónico de barrido. Todos esos puntitos que ustedes ven acá representan un átomo en sí. Por ejemplo, esta magnificación es muy grande.
Y acá abajo se ve la escala, dice 3 nanómetros. En este pequeño espacio tiene 3 nanómetros. Y recuerden que una distancia promedio de un átomo entre un átomo es como de 0.1 nanómetros. Y acá tienen 3, o sea, acá pueden tener como 30 átomos, más o menos. Entonces, en el microscopio electrónico de barrido, los átomos se llegan a ver como puntos. Por ejemplo, estos puntos de aquí, se ven que tienen como la misma orientación, ¿verdad? Pueden ser un grano. Estos de acá arriba, como esta nube, otro grano. Y así, ¿verdad? Entonces, pasemos a la siguiente imagen, que es la ecuación de Halley-Page. Esta ecuación de Halley-Page es bastante importante en el sentido de que prácticamente, por lo general, cuando ustedes le hacen algún tratamiento a un material para endurecerlo, ¿qué pasa? Si lo endurecen, se hace más frágil, ¿verdad? O si lo que ustedes quieren aumentar la elasticidad, se hace más blando. O sea, si lo hacen más dúctil, lo hacen más blando. O sea, recuerden que lo que les digo de duro blando es como la superficie. La resistencia que tiene la superficie a ser penetrado por una impronta. Hay un ensayo de dureza, ¿verdad? Y la fuerza o los esfuerzos para aplicarlo, para deformarlo, ya sea deformación plástica o elástica, también es otra propiedad distinta. Entonces, esas propiedades por lo general son opuestas. Cuando ustedes hacen un tratamiento, una aumenta y la otra disminuye, o viceversa. Pero lo mejor que pueden hacer ustedes generalmente es disminuir el tamaño de grano. Cuando se disminuye el tamaño de grano, las dos propiedades mejoran, la dureza y la resistencia. Entonces, prácticamente esto es de las mejores cosas que pueden hacer. No necesariamente la mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en corrosión podrían tener problemas con tamaño de grano más pequeño. Pero quedémonos con eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? Esta ecuación que ven acá de Halley-Page lo que nos dice es, nos relaciona el esfuerzo que hay que aplicar o la resistencia. Esta es la resistencia a la cual va a fluir el material a una deformación plástica, donde empieza a fluir. Se llama tensión de fluencia o límite elástico, ¿verdad? Está relacionado con el tamaño de grano. Lo que ven acá como D a la menos 1/2 es un tamaño de grano. Entonces, y esta K y este sigma sub 0 son constantes del material. Entonces, a mayor tamaño de grano, menor resistencia. Y a menor tamaño de grano, es decir, cuando el grano es más pequeño, mayor resistencia mecánica o mayor límite elástico. Entonces, esta ecuación es importante y por ahí hay un ejercicio, ¿verdad? Lo importante de esta ecuación es que recordar que a menor tamaño de grano tenemos mayor resistencia. Y con la dureza también pasa lo mismo. A menor tamaño de grano, mayor dureza. Entonces, por acá les dan unos parámetros de la ecuación, ¿verdad? Que no los vamos a leer detenidamente, sino después, si lo quieren revisar, lo pueden revisar después en el PDF. Y aquí hay un ejercicio, ¿verdad? Se los dejo, inténtenlo hacer y se los voy a mandar resuelto después, quizás mañana. Si quieren hoy, si tienen tiempo, inténtenlo hacer. Lo que tienen que hacer con este ejercicio es que les dan ciertos parámetros. Esto de aquí, que les dan 20.000 PSI, los tienen que pasar a megapascales. Acá está la unidad. Acá les dan 40.000 PSI, acá 30.000. Les dan el tamaño de grano. Entonces les dan la resistencia y el tamaño de grano. La resistencia es esta, el tamaño de grano es D. Entonces, con esos dos valores que les van a dar, ustedes van a calcular sigma sub 0 y K, la constante del material. O sea, esto es como un ejemplo práctico de cómo se pueden calcular esas constantes del material a través de mediciones que ustedes pueden hacer con máquinas, ¿verdad? Este tamaño de grano lo pueden ver en el microscopio y este 20.000 PSI lo pueden medir en una máquina de tracción. Hicieron dos mediciones, con esas dos mediciones directamente ya pueden calcular las dos constantes del material, sigma 0 y K. Cuando ustedes conozcan estas constantes, ya pueden ir a encontrar los que les pide el ejercicio, que es cuál será el tamaño de grano promedio del mismo cero con una fluencia de 30.000 PSI. Entonces, bueno, esto se los dejo como tarea, ¿verdad? Si están interesados, y se los voy a pasar mañana, cuando les pase la tarea ya resuelto. A ver si lo resolvieron, ¿verdad? Lo que van a tener ahí es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, cuando lo planteen, cuando sustituyen aquí la resistencia y el tamaño de grano, porque les dan dos valores de eso, ¿verdad? Entonces van a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Es sencillo. Es un sistema de dos ecuaciones lineales. Después vamos a ver ahora otro defecto superficial, que son las maclas o límite de macla.
Y lo que nos dice aquí es que un límite de Makla es un plano a través del cual hay una desorientación especial de imagen especular de la estructura cristalina. Imagen especular, es decir, para cierto lado es como que coloquen un espejo. Para la izquierda tienen un lado el espejo y para la derecha otra. Ya lo vamos a ver en una imagen. Además nos dicen que los límites de Makla ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos metales. Esto no todos los materiales presentan Makla, sino que algunos. Por lo general, los que tienen estructura cristalina cúbica central en las caras y HCP. Y estos límites interfieren en el proceso de deslizamiento e incrementan la resistencia del metal. Y por acá tenemos lo que les decía, la imagen especular. Aquí tenemos a la derecha un material normal y acá abajo la imagen especular, que puede ser este que ven aquí. Esta línea es el borde de Makla o límite de Makla. Para el lado derecho es como que tengamos un espejo de lo que tenemos aquí al lado izquierdo. O sea, de este átomo bajan un poquito a la izquierda y acá lo mismo, bajan un poco y a la derecha tenemos lo mismo. Es decir, si esto fuera un libro y lo cerraran, cada átomo coincidiera con el otro, ¿verdad? Lo mismo pasó acá, al otro lado, después de acá tienen lo mismo, ¿verdad? Acá tienen otra Makla y acá también tienen como otros espejos. Es decir, si cerraran este libro para acá, pasaría lo mismo. Entonces, prácticamente esa es como la Makla, ¿verdad? En inglés le conocen como twin, que es como gemelo, ¿verdad? Es decir, son como, cada lado de lo que tienen en un límite Makla es como un gemelo, una imagen especular del lado opuesto. Y por acá lo ven como se ve en el microscopio. Si se ven, se ve una parte de un gris más claro y otra de un gris más oscuro. Por este de aquí, esta línea sería el límite de Makla, la que voy señalando con el puntero. Y hay varias Maklas, ¿verdad? Y eso pasa en los recocidos generalmente, se pueden obtener Maklas, ¿verdad? En deformaciones también. Y por acá lo ven a una escala aún más pequeña, en un microscopio electrónico barrido. Entonces acá les dan límites de dominio, otro concepto de defectos superficiales. Que los ferroeléctricos son materiales que desarrollan una polarización dieléctrica espontánea y reversible. Un dominio es una región pequeña del material en el que la dirección de la magnetización o la polarización dieléctrica permanece igual. Es decir, que son como ciertas regiones que tienen propiedades distintas. Por ejemplo, un dominio eléctrico. Por ejemplo, un material, en un acero pueden tener que una parte sea austenita y otra martensita. La martensita es ferromagnética y la austenita no. Entonces, ese sería un límite de dominio, con otras características distintas. En una parte del material pasa una cosa y en otra parte otra, en un dominio. Quizás los granos pueden ser límites de dominio, ¿verdad? Porque tienen distinta orientación, cada uno de los granos. Pero más que todo se refiere a las propiedades magnéticas y propiedades dieléctricas del material. Y si quieren, ya me mandé una señal que solo que me quedan 4 minutos para terminar, porque este Zoom solo me permite 40 minutos, pero faltan como unos 8 o 10 minutos. No sé si tienen alguna duda ahorita antes de continuar. Voy a cerrar esta reunión y empezar una nueva. Pero faltan como unas 7 diapositivas. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, ya sea con los dominios o con las Maklas. O bordes de grano también, ¿verdad? ¿Y usted, Jorge? Entonces voy a detener por aquí ahora y ahorita mismo les mando la nueva invitación.